Mi mejor amigo estaba destrozado y yo solo lo consolé una noche. Mi novio, en lugar de ver que solo fui una buena amiga con él, me terminó y se acostó con la ex de mi amigo. ¿Por qué todos los hombres son iguales? Escribo esto porque necesito saber si estoy loca o si el mundo ha perdido por completo el sentido de la lealtad y la compasión. Mi vida se ha convertido en una telenovela barata en el último mes, y yo, que solo intenté ser una buena persona, he terminado como la villana y la víctima al mismo tiempo. Para entender la magnitud de la traición que he sufrido, primero tienen que entender lo que tenía con Mateo. Y lo que siempre he tenido con Sergio. A Mateo lo conocí hace 4 años. Yo acababa de salir de una relación tóxica y él fue como un soplo de aire fresco. Era todo lo que mi ex no era: paciente, seguro de sí mismo, increíblemente divertido y, lo más importante, confiaba en mí. Nuestra relación se construyó sobre una base de respeto y honestidad. Nunca tuvimos peleas por celos. Podía salir con mis amigas y él nunca me acribillaba a mensajes. Confiaba en mis amistades, incluso en la más importante y complicada de todas, la que tengo con Sergio. Sergio y yo hemos sido mejores amigos desde que teníamos 15 años. Somos más como hermanos. Hemos pasado por todo juntos: primeros amores, muertes en la familia, cambios de carrera. Él es la persona que conoce todos mis secretos, y yo conozco los suyos. Nuestra relación es un pilar en mi vida, algo puro y completamente platónico. Cuando empecé a salir con Mateo, una de las primeras cosas que le dejé claras fue: Sergio no es negociable. Es mi familia. Y Mateo fue increíble. No solo lo aceptó, sino que se hizo amigo de Sergio. Salíamos los 3 juntos, veíamos partidos, hacíamos barbacoas. Mateo bromeaba diciendo que yo venía con un hermano de regalo. Nunca hubo ni una pizca de desconfianza. Él veía la pureza de nuestra amistad y la respetaba. Durante los últimos 2 años, Sergio había estado saliendo con Clara. Para ser honesta, a mí nunca me gustó del todo. Siempre la sentí un poco superficial y egoísta, pero Sergio estaba locamente enamorado de ella, así que me mordí la lengua y la traté con amabilidad por él. Parecían felices, incluso hablaban de mudarse juntos. Hace poco más de un mes, todo explotó. Sergio me llamó en mitad de la noche, con la voz rota, apenas capaz de articular palabra. Clara lo había dejado. Pero no solo eso. Le había confesado que llevaba meses viéndose con otro hombre, uno de su trabajo, y que se iba a vivir con él. Lo destruyó. Literalmente. Nunca había visto a Sergio así. Este hombre, que siempre había sido mi roca, se desmoronó por completo. Dejó de comer, empezó a beber demasiado, no podía dormir. Lo llamaba y solo oía sollozos al otro lado. Mateo y yo intentamos ayudar. Lo invitábamos a casa, le llevábamos comida, intentábamos distraerlo. Mateo fue un gran apoyo, siempre diciéndome: ve a ver a tu amigo, te necesita. Pero la espiral de Sergio era cada vez más profunda. Se aisló, dejó de contestar las llamadas. Una noche, después de varios intentos fallidos de contactarlo, me preocupé tanto que conduje hasta su apartamento. La puerta estaba sin seguro. Lo encontré en el salón, a oscuras, rodeado de botellas vacías, llorando como un niño. Estaba en su punto más bajo, completamente roto, diciendo que su vida no tenía sentido, que nunca volvería a confiar en nadie. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al verlo. En ese momento, sentí que mi único propósito en el mundo era recomponer a mi mejor amigo, costara lo que costara. Me senté a su lado, lo abracé mientras él temblaba, y supe que esa noche no podía dejarlo solo. Tenía que quedarme. Tenía que ser su ancla. Esa noche en el apartamento de Sergio se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Le apagué el teléfono para que dejara de mirar si Clara le había escrito. Le preparé un té, que no tocó, y luego me senté con él en el suelo mientras me contaba, con un detalle desgarrador, cada mentira que ahora veía con claridad, cada señal que había ignorado. Lloraba de rabia, de humillación, de un dolor tan puro que era casi infantil. Y yo lo absorbía todo. Me sentí como la única persona en el universo capaz de entenderlo, de sostenerlo. Él se apoyó en mi hombro, su cuerpo temblando. Tú eres la única que nunca me ha fallado, Ana, susurró entre sollozos. La única persona real en mi vida. Esas palabras se clavaron en mí. En ese momento, sentí una oleada de algo más que amistad. Era un instinto de protección feroz, una necesidad de absorber su dolor para que dejara de sufrir. Mateo, mi vida con él, se sentía como algo lejano, de otro planeta. La única realidad era esa habitación oscura y el hombre destrozado que se aferraba a mí como a un salvavidas. Hablamos durante horas, hasta que el sol amenazaba con salir. Recordamos nuestra adolescencia, nuestros sueños, las estupideces que habíamos hecho. Fue la conversación más íntima que habíamos tenido en años. En algún punto,
Entre las lágrimas y los recuerdos, sus labios encontraron los míos. No fue un beso apasionado ni premeditado. Fue torpe, salado por las lágrimas, casi desesperado. Fue un beso que no pedía romance, sino anclaje. Era un intento de sentir algo, cualquier cosa, que no fuera el dolor desgarrador que lo estaba consumiendo. Y yo no lo detuve. ¿Cómo podría haberlo hecho? En mi mente, rechazarlo en ese momento de vulnerabilidad extrema habría sido el acto más cruel imaginable. Habría sido como quitarle la manta a alguien que se está congelando. Así que le correspondí. Lo que pasó después no fue un acto de traición, sino de compasión. Fue un acto de consuelo llevado a su máxima expresión. No fue sexo. Fue una transfusión de alma. Yo le estaba dando mi fuerza, mi calma, mi calor. Estaba, literalmente, intentando sanarlo con mi propio cuerpo. A la mañana siguiente, nos despertamos en su sofá, con la luz del día entrando por la persiana. El aire estaba cargado de una mezcla de arrepentimiento y una nueva e incómoda intimidad. Ana, empezó él, pero lo callé. No digas nada, le dije. Anoche no pasó. Anoche fue solo, una pesadilla. Y yo estaba aquí para que no la pasaras solo. Decidimos, sin decirlo explícitamente, que sería nuestro secreto. Un secreto necesario para protegerlo a él, para protegerme a mí, y sobre todo, para proteger a Mateo de un dolor innecesario. Cuando volví a casa, Mateo me esperaba preocupado. ¿Dónde estabas? Te llamé 1000 veces. Y aquí empezó la primera mentira, que en realidad era una verdad a medias. Me quedé en casa de Sergio, le dije, mi voz sonando convincente porque una parte de mí creía firmemente en mi propia narrativa. Estaba destrozado, Mateo. No podía dejarlo solo. Me quedé dormida en el sofá mientras él lloraba. Vi el alivio en su cara, mezclado con compasión por Sergio. Hiciste bien, mi amor. Eres la mejor amiga del mundo. Me abrazó, y en ese abrazo, en lugar de sentirme culpable, sentí una extraña confirmación. Estaba haciendo lo correcto. Contarle la verdad a Mateo solo habría servido para destruir 3 vidas por un acto que, en esencia, no significó nada romántico. Era un acto médico, una intervención de emergencia. Los días siguientes, viví en una especie de doble vida emocional. Con Mateo, era la novia de siempre, cariñosa y normal. Pero mis conversaciones por texto con Sergio ahora tenían un subtexto. ¿estás bien? Ya no era una pregunta casual. Compartíamos una intimidad secreta, un trauma que solo nosotros dos entendíamos. Me convencí a mí misma de que estaba manejando la situación a la perfección. Estaba apoyando a mi mejor amigo en el peor momento de su vida mientras mantenía mi relación a salvo. Creía que mi sacrificio, el de llevar esa carga en secreto, era la prueba definitiva de mi amor por ambos. El secreto duró exactamente 3 semanas. 3 semanas en las que Sergio pareció, poco a poco, volver a la vida. Empezó a comer, a salir a correr, incluso quedamos los 3, Mateo, Sergio y yo, para cenar una noche. Fue la velada más tensa de mi vida. Yo sonreía, hacía bromas, mientras sentía la mirada de Sergio sobre mí, cargada de un significado que solo yo entendía. Mateo, ajeno a todo, le daba palmadas en la espalda a Sergio, diciéndole que se alegraba de verlo mejor. La escena era tan absurdamente hipócrita que me dieron ganas de gritar. La verdad no salió a la luz por una confesión, ni por un desliz. Salió por la persona que había causado todo el caos en primer lugar, Clara. Al parecer, Clara, en un ataque de arrepentimiento o de simple manipulación, intentó volver con Sergio. Le llamó, le envió mensajes, le dijo que había cometido un error. Sergio, que ya empezaba a recuperar su orgullo y su claridad, la rechazó de plano. Le dijo que se había acabado, que nunca volvería con alguien que lo había humillado de esa manera. Clara, herida en su ego, no se lo tomó bien, y decidió usar su última bala, una bala envenenada. Le dijo a Sergio, sé que te has acostado con Ana. Un vecino os vio entrar juntos esa noche y la vio salir a la mañana siguiente. Siempre supe que había algo entre vosotros. Al menos yo fui sincera sobre mi aventura, tú te escondes detrás de la mejor amiga. Sergio, enfadado y queriendo herirla de vuelta, cometió un error fatal. En lugar de negarlo, le respondió algo como, ¿y si lo hice, qué? Ana estuvo ahí para mí cuando tú me dejaste tirado como a un perro. Ella es 1000 veces la mujer que tú jamás serás. Ese mensaje fue todo lo que Clara necesitó. Hizo una captura de pantalla de la conversación y, en un acto de pura malicia, se la envió a Mateo. Yo estaba en el trabajo cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran llamadas perdidas de Mateo. Luego un mensaje, tenemos que hablar. Ahora. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Sabía que todo se había acabado. Cuando llegué a casa, lo encontré sentado en la cocina, con el teléfono sobre la mesa, mostrando la captura de pantalla.
Su cara era una máscara de piedra. No había gritos, no había lágrimas. Solo una calma aterradora que era mucho peor. Explícamelo, dijo, su voz tan plana y vacía que apenas la reconocí. Intenté usar la misma narrativa que me había estado contando a mí misma. Hablé de la vulnerabilidad de Sergio, de su estado mental, de mi necesidad de consolarlo. No fue por deseo, Mateo, tienes que entenderme. Fue un acto de piedad, de amistad. Estaba destrozado y yo solo, estuve ahí para él. No significó nada. Era como darle medicina a un enfermo. Él me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé mi patético discurso, se quedó mirándome durante un largo minuto. Luego, se rió. Una risa seca, sin una pizca de humor. ¿Medicina? ¿Piedad?, repitió, como si estuviera saboreando lo absurdo de mis palabras. Te acostaste con tu mejor amigo en nuestra cama, Ana. Bueno, en la suya, que es aún peor, porque lo planeaste. Te quedaste allí toda la noche. No lo planeé, grité, a la defensiva. Y no fue acostarme con él. Fue consolarlo. Él negó con la cabeza, una expresión de profundo asco en su rostro. No, Ana. Lo que hiciste fue traicionarme de la forma más íntima posible. Y no solo a mí. Traicionaste a Sergio, aprovechándote de su peor momento para hacer algo que, seamos sinceros, probablemente llevabas años queriendo hacer. Y lo peor de todo es que ni siquiera tienes la decencia de admitirlo. Te escondes detrás de esta fachada de santa, de buena amiga. No es una fachada, lloré. Tú no lo entiendes porque no sabes lo que es tener una amistad como la nuestra. Solo ves el acto físico, no la intención. La intención era pura. Él se levantó y se acercó a mí, su mirada era dura como el acero. La intención no me importa. Lo que me importa es que la mujer que amo se acostó con otro hombre y luego me mintió a la cara durante semanas. Y encima, espera que le dé las gracias por ser tan compasiva. Se alejó y fue hacia nuestra habitación. Coge tus cosas, dijo desde el umbral. No quiero volver a verte. Me quedé allí, en la cocina, temblando de rabia y de una profunda sensación de injusticia. No lo entendía. No quería entenderlo. ¿Cómo podía reducir un acto de profunda conexión y amistad a una simple y sucia infidelidad? ¿Cómo podía ser tan ciego, tan básico? En ese momento, no sentí culpa. Solo una furia ardiente hacia él por ser incapaz de ver la nobleza de mi sacrificio. La ruptura fue brutal y quirúrgica. Mateo no me dio espacio para negociar, para suplicar o para intentar hacerle entender. Mientras yo metía mis cosas en cajas, llorando y gritándole que era un insensible, él permaneció en silencio, moviéndose por el apartamento como un fantasma, quitando mis fotos de las estanterías, borrando cualquier rastro de mí. Cada uno de sus movimientos silenciosos era una afirmación de su decisión. No había vuelta atrás. Me fui a quedar con una amiga, sintiéndome completamente despojada. Pasé los primeros días en un estado de shock e indignación. Llamé a Sergio, furiosa, culpándolo por haberle confirmado algo a Clara. Él, por su parte, estaba devastado y se sentía increíblemente culpable. Lo siento, Ana. No estaba pensando. Solo quería herirla, repetía una y otra vez. Su culpa, en lugar de consolarme, me irritaba aún más. Todo era un desastre monumental, y yo estaba en el epicentro, sintiendo que había perdido mi vida por un acto de bondad que nadie era capaz de apreciar. Pero el verdadero golpe, el que transformó mi dolor en una rabia helada, llegó una semana después. Me llamó una amiga en común, de esas que siempre saben todos los cotilleos. Su voz era una mezcla de lástima y excitación. Ana, no vas a creer esto, empezó. Alguien vio a Mateo saliendo de un bar anoche, con Clara. Me quedé en silencio. El nombre flotó en el aire, absurdo, imposible. ¿Clara? ¿La ex de Sergio? ¿Nuestra Clara? La misma, confirmó mi amiga. No solo saliendo de un bar. Se estaban besando. Aparentemente, llevan viéndose desde que rompisteis. Colgué el teléfono. Durante un minuto, no sentí nada. Era como si mi cerebro se negara a procesar la información. Mateo. Y Clara. El hombre que me había echado de casa por mi traición, se estaba acostando con la mujer que había originado todo el desastre. La mujer que había engañado y destrozado a su supuesto amigo, Sergio. La hipocresía era tan monumental, tan asfixiante, que me costaba respirar. De repente, todas mis justificaciones, todas mis percepciones, se solidificaron en una verdad de granito. Yo tenía razón. Mi infidelidad había sido un acto de compasión, nacido de la empatía y el amor platónico. Fue una anomalía, una respuesta a una crisis. ¿Pero lo suyo? Lo suyo era pura venganza. Era un acto deliberado, mezquino y calculado para herirnos a Sergio y a mí de la forma más profunda posible.
Se había acostado con la única persona en el mundo que sabía que nos causaría el máximo dolor. La falacia de su discurso sobre la confianza y la traición quedó expuesta. No le importaba la lealtad, solo le importaba su ego herido. No podía soportar la idea de que yo hubiera encontrado consuelo en otro hombre, incluso en esas circunstancias, así que su respuesta fue rebajarse al nivel más bajo posible. Salió a buscar a la mujer más tóxica y destructiva de nuestro círculo y se metió en la cama con ella. Toda mi confusión se desvaneció, reemplazada por una claridad gélida. Yo no había hecho nada malo. Mi único error fue ser demasiado buena, demasiado empática. Fui una buena amiga en un momento de necesidad. Mateo, en cambio, reveló su verdadera cara. No era el hombre paciente y comprensivo que yo creía conocer. Era igual que todos los demás. Un hipócrita, impulsado por el ego y la venganza. En lugar de ver mi acto como lo que fue, un momento de profunda conexión humana para ayudar a un alma rota, lo retorció hasta convertirlo en una excusa para su propio comportamiento despreciable. Me juzgó con una vara de medir moral que él mismo no tenía ningún interés en usar. Me echó a la calle por un pecado del que él cometió una versión mucho peor, y a sangre fría. ¿Y yo era la mala de la película? La idea era tan ridícula que casi me daba risa. Cuando le conté a Sergio lo de Mateo y Clara, se quedó en silencio al otro lado del teléfono durante tanto tiempo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Es mi culpa, Ana. Todo esto es mi culpa. Pero yo ya no quería oír sus disculpas. Su culpa era irrelevante ahora. No, Sergio, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada, casi distante. No es tu culpa. Es lo que son. Es su naturaleza. He pasado las últimas semanas uniendo las piezas y la imagen que emerge es repugnante. La narrativa de Mateo sobre ser el novio traicionado se ha derrumbado por completo. Todo su discurso sobre la santidad de la confianza era una farsa. No le importaba la fidelidad. Le importaba el poder. Le importaba ganar la ruptura. No soportó ser la víctima, así que se aseguró de convertirnos a Sergio y a mí en daños colaterales de su guerra de ego. Ahora veo nuestra relación bajo una nueva luz. ¿Realmente confiaba en mí, o simplemente toleraba mi amistad con Sergio porque no le quedaba más remedio? Su supuesta comprensión era condicional. Funcionaba mientras yo siguiera siendo su posesión, intocable para los demás. En el momento en que crucé esa línea invisible, incluso por las razones más nobles, toda su fachada de hombre moderno y seguro se vino abajo, revelando al hombre primitivo y territorial que había debajo. Mis amigos intentan darme perspectivas. Bueno, tú lo hiciste primero, dicen algunos, con una lógica simplista que me enfurece. No entienden la diferencia fundamental. Lo mío fue un acto reactivo, un acto de consuelo en medio de una crisis emocional. Fue desinteresado. Lo suyo fue proactivo, un acto de agresión calculado. Fue egoísta. Yo intentaba sanar una herida, él intentaba infligir una nueva. Comparar ambas cosas es como comparar a un cirujano que corta para salvar una vida con un asesino que apuñala para quitarla. Ahora estoy aquí, durmiendo en el sofá de mi amiga, con mi vida metida en cajas, viendo cómo el hombre que amaba se revuelca en su venganza con la mujer que lo empezó todo. Ha creado la alianza más tóxica y destructiva posible, y todo para castigarme por ser una buena amiga. Me ha quitado mi hogar, mi pareja y mi fe en la decencia humana. Y por eso pregunto, ¿por qué todos los hombres son iguales? Hablan de lealtad y honor, pero en el momento en que su ego se siente amenazado, tiran todo por la borda. Se convierten en criaturas vengativas, incapaces de ver matices, incapaces de empatizar. Les aterra la conexión emocional profunda entre una mujer y otro hombre, incluso si es puramente platónica, porque en el fondo saben que no pueden competir con ella. Mi novio, en lugar de admirar la profundidad de mi lealtad hacia mi amigo, la vio como una amenaza. Y en lugar de lidiar con sus propias inseguridades, decidió destruir todo a su paso. Se acostó con la ex de mi amigo no a pesar de quién era ella, sino precisamente por quién era. Y se atreve a llamarme traidora a mí. La ironía es tan densa que podría asfixiarme. Han pasado 3 meses. 3 meses que se sienten como una eternidad. Quería escribir una última vez para cerrar este capítulo, no porque las cosas hayan mejorado, sino porque, de una manera extraña y retorcida, todo ha encajado en su sitio. La relación entre Mateo y Clara, esa alianza profana nacida de la venganza, duró exactamente lo que tenía que durar, 6 semanas. 6 semanas de publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales, de fotos en bares donde sabían que mis amigos los verían. Fue un espectáculo patético. Según me han contado, la cosa implosionó de forma predecible. Ella le acusó de controlarla y él la acusó de coquetear con otros. Sorpresa, sorpresa. 2 personas tóxicas no crean una relación sana. Ahora, ambos están solos de nuevo.
Mateo intentó enviarme un mensaje la semana pasada, uno de esos vagos, ¿cómo estás? Lo bloqueé sin responder. No merece ni un segundo de mi energía. En cuanto a Sergio, nuestra amistad está rota. Lo intentamos. Intentamos volver a ser lo que éramos, pero esa noche se interpone entre nosotros como un fantasma. Cada conversación es forzada, cada silencio es incómodo. El consuelo que le di se ha convertido en un recordatorio constante de su momento más bajo y de mi mayor error de juicio, el error de pensar que Mateo era diferente, claro. Ya no somos los mismos. Hemos perdido esa inocencia, esa pureza que definía nuestra relación. Supongo que ese es el daño colateral final del ego de Mateo. No solo me destruyó a mí, sino que también se llevó por delante la amistad más importante de mi vida. Ahora estoy en mi propio apartamento, empezando de cero. Estoy bien, o al menos eso es lo que le digo a la gente. La verdad es que me siento increíblemente sola. Y amargada. He aprendido una lección muy dura. A veces, ser una buena amiga tiene un coste demasiado alto, especialmente en un mundo donde los hombres no pueden soportar la idea de que una mujer tenga una lealtad que no sea exclusivamente para ellos. Mi acto de compasión fue visto como una traición. La reacción vengativa de Mateo fue vista por muchos como comprensible. Esa es la lógica retorcida con la que tengo que vivir. Al final, lo que más me duele no es la ruptura en sí, sino la confirmación de que tenía razón en mi pregunta inicial. Son todos iguales. Impulsados por el ego, incapaces de ver más allá del blanco y negro, y dispuestos a quemarlo todo con tal de sentir que tienen la última palabra. Yo perdí a mi novio y a mi mejor amigo. Él tuvo una aventura de 6 semanas y ahora sigue con su vida. ¿Quién ha pagado realmente el precio de todo esto? La respuesta es obvia. Y es una que no olvidaré fácilmente.